¿Qué tal? Vamos a hablar ahora de, en el caso de nomenclatura inorgánica, la parte del sistema de la nomenclatura. Como les mencioné anteriormente, diferentes elementos, también compuestos, tienen nombres. Anteriormente eran muy pocos, por los cuales se les conocía simplemente un nombre tal, de acuerdo a su origen, o la zona, en este caso propiedades. En este caso, como los compuestos han ido incrementándose conforme van pasando los años, ahora se han hecho más de 20 millones de nombres de elementos y de compuestos. En este caso, no podemos memorizarnos todos en una sola. Ahora, para eso tenemos diferentes sistemas de nomenclatura. Entre ellas tenemos la primera, en este caso, que son los nombres vulgares, los funcionarios y los sistemáticos. Los funcionarios son los nombres técnicos. Como dice, son un conjunto de reglas preestablecida internacionalmente y que se debían asignar nombres unívocos a las sustancias. O sea, un nombre a una sustancia o una sustancia tenía que tener un nombre, no podían tener dos o más a la vez. Cuando hablamos de los nombres vulgares, como nos dicen, es todo nombre no ajustado a un sistema prefijado y que está muy arraigado a su lenguaje químico, en este caso convencional. Como dicen, convencional, coloquial, natural, te puede decir que se habla en forma normal, natural, sin prefijos, sin sufijos. Como dice, generalmente hace origen a la etimología, o sea, de acuerdo al origen, de dónde es. El origen, en este caso, propiedades notables, puede ser propiedades físicas, químicas, o reglas, en este caso, de desusos. Como son de uso generalizado, es recomendable en este caso memorizarlo. Simplemente un nombre vulgar es aquel nombre de los compuestos que los conocemos a simple vista, como la lejía, como la soda cáustica, la cal viva, la apagada. A eso se refieren los nombres, en este caso, comunes. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la acetona, su fórmula es CH3CO, CH3. Tenemos el alcohol, que lo conocemos como C2H5OH, el agua regia, que es el HNO3, que nos conocemos como ácido nítrico, más 3 veces el HCl, en este caso en agua, en volumen. Tenemos la aspirina, la caldrida, que es el óxido de calcio, la dextrosa, que es el azúcar, por ejemplo el C6H12O6, el éter, que es el C4H10O, tiene un oxígeno. Tenemos el yeso, que es el sulfato de calcio decahidratado, en este caso su forma técnica, ya, que es CaSO4.10H2O. Tenemos también la glicerina, en este caso la lejía, el mármol, que es un nombre CO3, la sal, la que comemos en la mesa, en la cocina, NaCl, el sílice, CiO2, la soda cáustica, que es la que utilizamos para limpiar, en este caso en las fábricas, o lo echamos en el water para los desagües para limpiar, NaOH, el teflón, el C2F4, en este caso N, el agua oxigenada que conocemos como H2O2, la potasa cáustica es el KOH. Entonces esos son los nombres comunes que nosotros anteriormente se sabían, algunos todavía siguen en circulación, se puede decir. Entonces nosotros solamente los memorizamos. Tenemos también el nombre funcional, a que se refiere, en que resulta en la combinación de dos palabras, en este caso, que establece la identificación de un compuesto basándose en la función química que lo constituye. Entonces, el primer vocablo indica el nombre genérico, ¿ya? Y el segundo nombre específico, indicando la especie química de que se trata. Por ejemplo, si es tiene un H, en este caso sería un ácido. Si es un O, va a ser un óxido, un oxígeno. Entonces, la parte como dice, indica el nombre genérico, o sea, si es un óxido, un ácido, depende de lo que tenga. En H, un O. De ahí el nombre, en este caso, el segundo indica la especie química de que se trata. Por ejemplo, el H sería un ácido, ese es sulfúrico. El O, el óxido de sodio. Aquí el H, el ácido, en este caso nítrico por el nitrógeno. Ese sería el nítrico sulfúrico. Ya.
Cuando hablamos de nombres sistemáticos, en este caso, están formando la base de un sistema de prefijos y sufijos, o sea, prefijos que van antes y sufijos que van en la terminación. Se indica el primer caso de la estequiometría y en el segundo caso la naturaleza de las especies implicadas. O sea, cuando hablamos de estequiometría hablamos en este caso de los subíndices en la parte superior de adelante, como número principal. Y en el caso en el segundo caso nos tenemos el caso de la naturaleza de las especies implicadas. Por ejemplo, aquí, como tenemos 3 cloros, sería el cloruro de boro. Como acá tenemos un oxígeno, sería monóxido de carbono. Como tenemos 4 oxígenos, sería tetraóxido de nitrógeno. Aquí, como tenemos 2 oxígenos, sería dióxido de nitrógeno. Entonces, como dice, primero son los prefijos. Por en este caso, el número de la función oxigenada es lo que prevalece, la función química es la que prevalece. Y ahí seguirá del elemento que sigue. Ese sería nuestro nombre sistemático. Como dice, la estequiometría de los constituyentes de un compuesto puede indicarse, en este caso directamente haciendo uso de los prefijos numerales. Por ejemplo, nosotros conocemos los prefijos. Eso se llama mediante un sistema stock, prefijo y el numeral. Tenemos que cuando es uno se llama mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hecta, ota, nona y deca, hasta 10. En el caso de los prefijos numerales se pueden emplear cuando en una sustancia existen varios, en este caso, sustituyentes idénticos. Bueno. Cuando hablamos de un sistema stock, ¿a qué se refiere? Consiste en colocar entre paréntesis, se puede decir inmediatamente después del nombre del elemento un número romano. Como vemos ahí, indica el estado de oxidación del mismo. Por ejemplo, tenemos aquí FeO. Entonces vemos que aquí el oxígeno trabaja con menos 2 y el fierro está trabajando con más 2. Entonces sería, por la función de oxígeno sería un óxido de hierro, pero que sería 2, porque el fierro está trabajando con más 2. Aquí el oxígeno trabaja con menos 2 y aquí el fierro con más 3. Menos 2 por 3 sería menos 6. Aquí 3 por 2 sería 6. Entonces todo esto la molécula me va a dar 0 de estado de oxidación. Entonces como el fierro trabaja con 3 sería, en este caso, óxido de hierro 3. Aquí está menos 2, en este caso sería 8. Y aquí sería fierro, en este caso, más 2. Sería 6 y 2, 8, no cumple aquí en este caso. Entonces tenemos que buscar. Si aquí le pongo 2 adelante, sería 2 y 3 sería 6. Menos 2, 8, 16, entonces sería un óxido doble. Aquí en este caso, esa es una función especial. Tenemos en este caso la sumatoria, se puede decir, del óxido de fierro 2 con el óxido de fierro 3. Si yo eso lo sumo, me da Fe más F2, F3. O en este caso, hierro 3 sería O4. Entonces aquí sería una mezcla del primer óxido de hierro 2 y el óxido de hierro 3. Entonces, ese pasa a nombrarse como óxido doble de hierro 2 y 3. Entonces, porque si vemos aquí su estado de oxidación del óxido de menos 2 y el estado del fierro en este caso será más 2, pero no cumple que todo esto va a ser 0. Entonces, esa es una mezcla de los dos primeros. Óxido doble, en este caso porque va a ser 2 veces, se va a repetir, de hierro en este caso 2 y 3. Ya, porque tienen ambas valencias, 2 y 3. Este sería óxido de cromo, en este caso el cromo trabaja con más 6, porque menos 2 por 3, menos 6. Para que sea 0 tiene que ser más 6. Entonces sería óxido de cromo 6. Aquí, óxido de plomo, en este caso 4, menos 2 del oxígeno y 2, 4, menos negativo. Aquí sería más 4. Entonces, óxido de plomo 4. Aquí menos 2 aquí y más 2 acá sería, entonces aquí también viene a ser la suma, sería en este caso óxido doble de plomo 2, dímero, en este caso, y 4. Aquí sería el óxido de cloro 4, porque trabaja el oxígeno con menos 2 y el cloro trabaja con más 4, óxido de cloro 4. Aquí sería óxido dímero de cloro 6. Entonces aquí el cloro menos 2 con 6 sería menos 12. Aquí sería el cloro más 6 por 2 sería 12. 12 menos 12 sería 0. Entonces el cloro está trabajando con más 6. Óxido de dímero, cloro 6. De dímero, porque en este caso va a tener 2. Entonces aquí tenemos el óxido nitroso
el nitrógeno 4, porque el nitrógeno está trabajando con más 4, y el óxido del dímero del nitrógeno en este caso 4, porque el nitrógeno está trabajando en este caso con más 4. Entonces, ese es así el sistema Stock. Nombramos los elementos en este caso con números romanos. Aquí tenemos una comparación de la fórmula, en este caso, el nombre vulgar, tradicional, el sistemático y el Stock. ¿Cómo cambia? El Stock, que también hay números romanos, en este caso, es la sistemática, que tiene el prefijo, se puede decir tetra, bi, mono, tri, penta, y en este caso termina con la palabra estaño, estaño, plomo, plomo, bismuto, 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 termina con el nombre del elemento, su función oxigenada. En el caso de las reglas básicas de la nomenclatura tenemos 5 reglas. La primera regla en este caso, cuando te dicen para nombrar un ion monoatómico tiene un solo átomo. Negativo, se coloca primero el nombre del elemento y luego se usa el sufijo uro. Entonces, ¿cómo así? Primero, F elevado a la menos 1 es el ion fluoruro. El H elevado a la menos 1, ion dicloro. El bromo elevado a la menos 1, ion bromuro. El azufre elevado a la menos 2, ion sulfuro. Entonces, esa sería nuestra primera regla. La siguiente regla, la segunda regla, me dice para nombrar un ion monoatómico positivo. O sea, ya no tenemos uno negativo que va a ser un anión, sino ahora un cation. Va a ser en este caso positivo. De un número de oxidación solamente se usa el nombre del elemento. Nada más. Tenemos aquí calcio elevado a la 2, simplemente ion calcio, el ion nitrógeno, el ion aluminio. Simplemente vamos a nombrar el número del elemento. Nada más. No como el anterior que era ion nicluro, terminación en uro, sulfuro, porque terminaba con el exponente era negativo. Mi tercera regla me dice que en este caso para nombrar un ion monoatómico, si tiene más de un número de oxidación se va a utilizar primero el sistema Stock, o en este caso también se va a usar el sistema común. Cuando hablamos del sistema Stock, ya lo vimos anteriormente, simplemente en este caso dice primero se menciona el nombre del elemento y luego entre paréntesis la valencia del número. Entonces simplemente Stock equivale que entre paréntesis va a estar en los números romanos. Entonces tengo el fierro menos 3, entonces ion hierro 3, ion cobre 2, ion cobre 1, ion cobalto 2. Entonces ese sería mi sistema Stock para lo que es mi tercera regla, en este caso para un monoatómico, ion monoatómico. Ahora para un sistema común, dicen cuando utiliza terminaciones oso o ico, en este caso pasa de la siguiente manera. Tenemos el fierro que tiene valencia más 2 más 3, entonces vamos a ver esta tabla. Entonces vamos a ver que en la columna el fierro va a estar en 2 valencias, entonces tiene valencia 2 y valencia 3, entonces va a tener una terminación oso y una terminación ico, valencia 2 y 3. Ahora, damos cuenta que solo tiene 2 sufijos aquí, oso menor valencia y ico va a ser para el de mayor valencia. Entonces al momento de nombrar, si tiene F más 2, va a ser sufijo en el nombre del elemento más el nombre del sufijo, entonces sería ion ferroso. Como es un ion ferroso. Y como si tiene la valencia 3, en este caso, ion férrico. La terminación en oso o en ico, de acuerdo a la valencia que tiene. Menor valencia va a ser oso y sin mayor valencia va a ser ico. No es un oso bico chiquito. No, entonces, esa va a ser mi terminación. Para el nombre común tenemos otro ejemplo aquí. El bromo, por ejemplo, tiene valencia 4 y usamos la columna, en este caso, de valencia 4. Entonces, ¿qué valencia tiene? Oso, ico. Entonces, para el prefijo, el primero que va a ser valencia 1, en este caso va a utilizar ico. Entonces sería ico más el sufijo oso para la valencia 1. Que tenemos ion hipobromoso. Para la siguiente, que es valencia 3, el sufijo oso sería ion bromoso. Para en este caso valencia 5 sería ion brómico. Para el otro hiper sería para la valencia 7 ion hiperbrómico. Entonces va a tener el sufijo y el prefijo. El prefijo adelante hiper y el sufijo en la parte posterior. En la cuarta, en este caso regla, sería el sistema IUPAC, que lo vamos a ver posteriormente en la segunda parte del video.
Bueno, la cuarta regla, estamos hablando del sistema YUPA. En este caso me va a permitir emplear prefijos numerales. Cuando en una sustancia existen en este caso varios constituyentes idénticos, cuando tengo varios, se puede decir un elemento con diferentes valencias. Entonces, los prefijos numerales indican la cantidad del átomo que hay en cada elemento en el compuesto, en este caso son mono, di, tri, tetra, penta o hexa. Hay también hecta, octa, nona, deca. En este caso, si tengo 2 moléculas de oxígeno, tengo 2 moléculas de carbono, sería di. Si tengo 5 moléculas de fósforo, sería penta. Si tengo 3 moléculas de nitrógeno, sería tri. ¿Ya? A eso se refiere, serían los prefijos. En este caso, ahora, si hay un solo átomo, en este caso un solo elemento, ¿ya? En la fórmula, entonces se omite el prefijo mono. O sea, si hay un solo elemento, no voy a decir mono y el nombre del elemento, no, simplemente omito el nombre. Ahora, tengo aquí, por ejemplo, la fórmula, el PB5, tengo el pentabromuro, 5 bromo, penta, en este caso el fósforo trabaja con 5 pentabromuro, el bromo tiene 5 de fósforo. Tenemos el CO2, que va a ser, en este caso el oxígeno son 2, dióxido de carbono. El oxígeno tiene 8, sería octaóxido de uranio, porque tiene 3 uranio. Si el azufre tiene 3, sería trisulfuro, pero ahí acá hay un arsénico, tiene 2, diarsénico. Entonces, esa sería la forma de nombrar en forma de YUPA, nomenclatura YUPA. La quinta regla, la última, sería en este caso, perdón, al formar un compuesto debe siempre unirse un anión con un cation. Entonces, vamos a realizar la forma del método del ASPA. Entonces, si tenemos aquí, por ejemplo, el licor del calcio, que su fórmula es CaH2, ¿cómo sacamos esta fórmula? Entonces tenemos el nitrógeno y el calcio. Como es un licor, va a trabajar con, en este caso, menos 1, y el calcio va a trabajar con más 2. Simplemente hago en forma de ASPA y voy a ver que el número de oxidación del calcio que tiene más 2 va a pasar como subíndice del H, y el estado de oxidación, en este caso el nitrógeno, que va a ser menos 1, va a pasar como subíndice del calcio. Entonces simplemente va a ser calcio 1, H2. Entonces sería así, H2CA1. Entonces lo ordena, porque primero va el metal. Entonces sería el cloro de calcio. Esa sería mi fórmula. Ese sería por el método de ASPA. Ahora, en este caso, yo quiero la nomenclatura stock del siguiente cloro, en este caso el PbH4, ¿cómo lo sacaría? El plomo y el nitrógeno. Entonces, el plomo, yo estoy viendo, el nitrógeno está trabajando con más 1, el plomo está trabajando con más 4. Entonces, simplemente yo, por forma de ASPA, el plomo está trabajando con más 4, va a pasar al H, y en este caso, y el H que trabaja con más 1 va a pasar para el plomo como subíndice. Entonces, al momento de venir, voy a tener PbH4. Entonces, para mí sería, en este caso, el dicloro, en este caso, de plomo. Este sería en este caso, mi nomenclatura sistemática. Si nombraría, tiene 4, tetraicloro, en este caso, de plomo. Aquí yo no voy a decir un mono porque tiene un plomo, sino simplemente el nombre del elemento, plomo. Tetra porque tiene 4 H's, tetraicloro, de plomo. En el caso de la nomenclatura stock, yo puedo nombrar, en este caso sería cloro de plomo, en este caso ¿cuánto sería el plomo? El plomo trabaja con más 4, plomo 4. Entonces sería ese mi nomenclatura stock, en este caso siguiente. Bueno, eso es todo. Espero que un poco hayas podido llamar tu atención, tu interés, en este caso por el curso. Bueno, repasa por favor, mira tu tutorial y presenta por favor tu tarea puntual. Te agradezco por tu atención. Bueno, hasta la siguiente sesión.